en su formación, y fuimos a buscar a una de las protagonistas en lo que es el trabajo de desarrollo de este proyecto de financiamiento universitario que logró dictamen esta semana y que busca, lisa y llanamente, brindar el presupuesto para el sostenimiento de las universidades. No solo para los gastos de funcionamiento, sino también para esta otra etapa que les estaba contando en el inicio, vinculada con lo salarial y lo que puede establecer crecimiento exponencial de las casas de altos estudios en nuestro país. Dania Tabela es diputada nacional, representa a la UCR y es una de las autoras de este proyecto, por eso le agradecemos la posibilidad de poder charlar y de poder conversar y obtener información de primera mano de cómo va avanzando este proyecto. Dania, buen día. Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, desde Caleta Olivia la saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? A ver allí. Te escucho, Ah, yo te escucho bien, pero escucho mucho retorno, mucho bien, ahí ruido. vamos a mejorar el tema del retorno. Ahí yo la escucho bien, no le había escuchado el El saludo. saludo. Bueno, diputada, primero que nada, gracias por atendernos, por cedernos parte de su mañana para poder conversar con nosotros. Estamos con muchas expectativas, viviendo el día a día, el minuto a minuto de lo que es el avance de esta ley que, como decíamos, permitiría presupuesto para las universidades y un cambio de situación totalmente diferente a lo que viene siendo lamentablemente esta actualidad que viven las universidades en nuestro país. Cuéntenos primero cómo surge esta posibilidad de trabajo y cómo ha sido efectivamente esta labor en la creación de este proyecto de ley. Bueno, nosotros ya hace más de 2 años, bueno, estos 2 años que no ha habido presupuesto, venimos trabajando con las universidades, los sindicatos y la Federación Universitaria en distintas alternativas para conseguir esos fondos que son indispensables, como bien señalabas vos, para el funcionamiento y para el pago de los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles. Hay varios proyectos presentados de distintos autores, porque todos tienen su matiz o reflejan alguna mirada o matiz que tenemos sobre alguna cuestión. Y lo que hemos logrado la semana pasada, no, perdón, no la semana pasada, esta, lo que pasa es que como un feriado al medio Es me verdad, nos cortó pierdo. y nos permite, Nos perdió. sí, nos confunde a Claro, todos. lo que ocurrió el martes fue que logramos un amplísimo consenso en el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto, basado justamente en ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos parecían sustantivas y dejar de lado quizás algunas que eran sustantivas para algunos de nosotros, pero que no, digamos, que no generaban los consensos necesarios para poder avanzar. Así que hemos logrado caminar en ese sentido, vamos a esperar a que, bueno, ya hecho el dictamen, estamos en condiciones de ir al recinto, estamos viendo con los demás, con algunos diputados y diputadas, a ver en qué condiciones estamos para conseguir los quórum en cada una de las próximas semanas. ¿Cómo avisora que pueda llegar a ser el debate de lo que se Co- trabaje en recinto? ¿Cómo? Discúlpame, ¿Cómo, ingresa otro ruido, decime, ¿cómo? cómo avisora lo que será el debate, el tratamiento ya en el recinto de la iniciativa en cuanto a esto que Mirá, me yo decía del quórum y demás? creo que, creo que hay un importante consenso, que el Bien. debate va a ser algo, por supuesto, porque, bueno, lo vimos ayer en el Senado, ¿no? El gobierno tiene una mirada muy parcializada de lo que es el déficit fiscal y de lo que es el superávit, ¿no? Ellos, digamos, justo la escuchaba la senadora Tagliaferri hace unos minutos haciendo mención a esto de que, bueno, si hubiera ley de presupuestos sabríamos dónde están los recursos y entonces podríamos decir al Tal cual. gobierno, bueno, no nos interesa gastar acá, nos interesa gastar en esto otro. Pero bueno, me da la impresión de que va a ser una discusión ardua, pero que creo que se puede llegar a buen puerto y después le tocará al proyecto transcurrir el Senado, ¿no? Yo sé que seguramente para nuestros legisladores debe existir este sentimiento de avanzar quizás en vano, teniendo en cuenta que ante cualquier situación, como por ejemplo puede ser esta ley, existe la posibilidad del veto. Obviamente que existen todas, pero particularmente como viene siendo la actitud del gobierno de Milei, fundamentalmente el presidente de la Nación ante este tipo de cuestiones, cuánto hay detrás, qué tanto limita o qué tanto perjudica el desarrollo del trabajo el hecho de no vale que se cuente todo el trabajo si después existe este, entre comillas, fantasma de posibilidad de veto, que es una cuestión latente más que nada No, en este tiempo. no, no es una limitante, al contrario, te diría que en la mayoría de los casos nos incentiva a hacerlo de nuevo. Bien.
No es una limitante. La limitante que hoy tenemos los legisladores y legisladoras de este país es que la falta de presupuesto hace que los gobernadores estén todo el tiempo presionados por la presidencia de la nación, Sí. y por lo tanto no puedan sus legisladores actuar con absoluta libertad, porque si no, no le mandan la plata para pagar los sueldos de los docentes, de los médicos, de los policías. Es así de sencillo. ¿Cómo opina o qué opina en Da realidad billeteras entonces? la política. ¿Y qué opina entonces, diputada, sobre lo que viene siendo este modo de actuar del gobierno nacional, fundamentalmente en las actitudes del presidente Javier Milei, cuando hablamos de presupuesto universitario, cuando hablamos de jubilaciones y moratoria, cuando hablamos de temáticas que son tan sensibles a mucha cantidad de vecinos y vecinas del país? Si nada de todas esas cosas te sensibilizan, hablan más de vos de los demás, ¿no? Por lo tanto, es un problema que el presidente tiene indudablemente de entender la realidad que transita nuestro país, y lo hace además con un discurso comunicacional efectivo, donde efectivamente alguna gente cree en que están resolviendo el problema, sin embargo el déficit persiste, no es tal, no sabemos a dónde están yendo los fondos porque no hay ley de presupuesto, hay escándalos de corrupción por un lado y por el otro. Miren, si ustedes no la vieron, les recomiendo que vean una serie que salió hace pocos días en una plataforma que se llama Menem, Ujú. y cómo se iban generando, que habla justamente de una historia reciente de nuestro país, Sí. ficcionada por supuesto, y cómo se iban generando distintas estrategias y alternativas, pero cómo iban mellando los cambios que estaba haciendo el gobierno, cómo los iban mellando las causas de corrupción. Bueno, prestemos atención porque no estamos tan lejos de que pasen cosas similares. De hecho, hay una marcada afición y admiración de parte del presidente Milei a la figura de Carlos Saúl Menem. Esto es Sí, notable y sí, esto digo, nos da mucha leña también para cortar. no, bueno, por eso uno también en parte se moldea de acuerdo a los personajes que admira. No estoy diciendo con esto, digo, pero recordemos que fue una gestión presidencial que voló, por un ejemplo, voló una ciudad para ocultar pruebas ¿Sí? de un acto de corrupción, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay cuestiones que hay que observar, entonces habla más del presidente que a mí, lo que más me preocupa en realidad es lo que estamos transitando todos los argentinos respecto de temas que han sido bandera de la Argentina, pero que además hemos intentado siempre sostener a lo largo de los distintos gobiernos, y el acuerdo de convivencia democrática, ¿no? Ayer yo veía cómo la presionaban a la vicepresidenta de la Nación para que levantara una sesión, Sí. Sí. eh, gente que ha estado involucrado en otros momentos muy tristes, muy oscuros de la Argentina. Y después como los tuiteros incentivaban o ponían en sus redes sociales que había que hacer explotar el Congreso, que había que matar a los diputados y a los senadores. Bueno, esas cosas me parece mucho más preocupantes y le hacen mucho más daño al país de lo que creemos, porque en realidad pensamos que esto le hace mal a un diputado o a un senador, y en realidad lo que hace es que los inversores que están mirando afuera dicen, bueno, este es el clima que está viviendo la Argentina. Por ahora no pongamos la plata en la Argentina porque no estamos muy tranquilos. Esto más o menos funciona así. Diputada, además de financiamiento en la ciencia, la tecnología, la educación pública, otro punto lamentablemente significativo tiene que ver con la salud. ¿Cuál es la evaluación que hace en relación a lo que se viene viviendo en caso, por ejemplo, del Hospital Garraham, y también las cuestiones análogas o los ejemplos similares que en salud pública se miden en el resto de las provincias? Bueno, también hay una responsabilidad provincial, ¿verdad? Ujú. Que tiene que ver con esto de que no tienen los fondos adecuados porque efectivamente el gobierno se queda con lo que recauda y no lo coparticipa. Pero está claro que si vos no invertís, esto tampoco es culpa de este gobierno solamente. Este gobierno lo que ha hecho es profundizar las situaciones. Pero si vos no invertís en salud pública, en remuneración, en la posibilidad de que quienes más se preparan y quienes además están de alguna manera a cargo de las vidas, puedan percibir un salario digno que les permita estar en una condición de razonable, ni siquiera te digo de que les sobre nada, digo, sino que sea una condición razonable. Bueno, la verdad que vos estás yendo a un esquema donde el que puede va a pagar por salud y el que no puede no tendrá salud, lamentablemente.
¿Cree que es un destino casi seguro el que tenemos en materia de lo que nos representa este tipo de acciones en materia educativa, en materia de salud, en materia de necesidades básicas que el Estado debe, dentro de sus responsabilidades, cubrir? No, yo creo que efectivamente el presidente o su entorno de asesores, de comunicadores, tomará nota de la mirada que tiene la sociedad argentina respecto de algunos temas, digamos, pero la pregunta que hay que hacerse es justamente si no estamos financiando la obra pública, si no estamos financiando la educación ni la salud, ¿dónde están ¿Dónde yendo están? los fondos de que pagamos todos los meses con el IVA, con la ganancia, con el impuesto al cheque, con el impuesto a los combustibles? Ujú. Hay que preguntarse dónde están. No es un dato menor, no vaya a ser cosa que después nos arrepentamos por no preguntarnos esto a tiempo y forma. Bueno, acá nos preguntamos dónde están porque las rutas nuestras están detonadas totalmente. Así que es una pregunta que No, nos por eso, hacemos permanentemente. dónde están los Sí, recursos? Porque a vos no te bajaron ningún impuesto, no pagás menos IVA, no, en absoluto. no pagás menos ganancias, no pagás menos de monotributo, no pagás menos de impuesto a los combustibles, no pagás menos de impuesto a las transferencias. ¿Dónde están los fondos? Es una ¿Están gran siendo pregunta utilizados y para mantener el dólar quieto de cara a las elecciones? ¿Quién Claro. se está llevando los dólares? Porque las reservas no paran de caer. sí, sí, y nos Hay lleva al muchas inicio cosas de que la estamos dejando conversación pasar hablando de la alegremente. importancia de contar con un presupuesto claro donde se establezca el reparto de cada De uno de cada los uno. montos. Exactamente. Pero por eso mismo el gobierno no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿A dónde se están llevando los fondos? ¿Le preocupa la relación que está teniendo la Argentina a través de nuestro presidente con los Estados Unidos, con Israel, ante lo que son los conflictos que se están produciendo en Medio Oriente y a nivel internacional? Me preocupa que nos involucremos en conflictos bélicos que no son acordes a nuestra política internacional. Me preocupa que en política internacional estemos del lado votando, al lado de las dictaduras, al lado de lugares donde flagrantemente se violan los derechos humanos. Me preocupa la relación con Estados Unidos. No, digo, es una relación existente en la Argentina desde siempre, con mayor o menor cercanía, en distinto tono de gobierno, porque también depende mucho del tono de gobierno de Estados Unidos. Pero la verdad es que a mí en general no me preocupa si las relaciones son claras, son transparentes, y realmente son contestes a las cosas que pensamos los argentinos. Por eso hago mención, por ejemplo, a cuando quedamos votando, que parece menor, pero cuando quedamos votando con países donde no hay democracia o donde no se respetan los derechos humanos. Por último, diputada, teniendo en cuenta su representatividad para con la Unión Cívica Radical, ¿cómo se avisora el panorama político para las próximas elecciones de medio término, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en provincias como la nuestra, la UCR se encuentra en una instancia de necesaria reestructuración, incluso habiendo tomado la determinación de continuar siendo parte de una coalición política que es la que tiene actualmente en poder al gobernador Claudio Vidal? Mira, yo creo que es importante, en el caso de la provincia de Buenos Aires acabamos de constituir un frente, como una alternativa electoral al frente que constituyó el PRO con Javier Milei, y como una alternativa electoral al kicilofismo y al frente construido por todo el partido, por todo el espacio kirchnerista. En otros lugares, indudablemente, la UCR está contribuyendo a la gobernabilidad, como en el caso de ustedes. Digamos, bueno, la UCR, como tantos otros partidos, tienen en estos momentos una responsabilidad que es mantener, un rol un rol claro respecto a sus posiciones en torno a las decisiones que toma el gobierno. Y a veces, bueno, obviamente que cuesta porque, hay miradas territoriales, porque hay necesidades, porque insisto en esto, la perversidad de tener a los gobernadores con látigo y billetera, hace que muchas veces, esos gobernadores necesiten que sus senadores y sus diputados trabajen de determinada línea, aunque piensen de otra. Pero bueno, me parece que es parte de lo que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Que tenemos que seguir insistiendo y bueno, y dando las peleas con convicción y con dignidad respecto de algunos de los temas, no dejarnos pisotear por el poder de turno. ¿Le sorprende finalmente el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO? No, no, no era algo que nosotros veníamos barajando, que lo veíamos, bueno, lo vimos durante todo el año en el Congreso.
Así que no me sorprende en absoluto. Me parece que le hace mucho daño al PRO, pero bueno, es un problema de cada partido. Cada partido decide dónde juega. Yo no suelo no meterme en la opinión de lo que hacen los demás partidos políticos. Dania, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros y quedamos en la expectativa, como muchos, de lo que pueda ser el avance del tema que nos convocaba, obviamente, más allá de hablar de varias cuestiones inherentes a su función, que tiene que ver con esta autoría que la tiene como protagonista en la ley de financiamiento universitario. Que tenga buena jornada. Que tengan muy buena jornada a ustedes. Hasta pronto. Buen fin de Abrazo semana. grande y buen Chau, fin chau. de semana. Dania Tabela, diputada nacional de nuestra República Argentina, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, una de las autoras, protagonistas